Bueno, gracias por permitirme presentar este artículo. Es un artículo macro, que van a ver, bueno, ahora van a ver las características. Yo en general hago microeconometría, más que macroeconometría, pero este es un tema que nos metimos bastante genérico, y tenemos un paper que estamos haciendo también más micro, y este paper macro, que trata de ver la relación entre globalización, el proceso de globalización, y algunos aspectos de la salud mental a nivel, con un panel de países, ¿ok? Entonces, es un artículo con Antonia López, que quería conectarse, pero está en un tribunal, de repente aparece en algún momento, que está en París 10, y yo que estoy como profesora lectora en la Pompeu. Entonces, acerca o sea, ustedes seguramente ya conocen bastante el tema de salud mental, que es un importante problema dentro de salud pública y dentro de salud de la población mundial. En tema de cantidad, es un problema importante, en el sentido que afecta a más de 970 millones de personas que, o sea, que sufren en este momento de algún tipo de problema mental, o de utilización de sustancias, o de utilización de sustancias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más o menos en la actualidad el 4% de la población mundial sufre ansiedad, y el 3,3% sufre de algún tipo de depresión. Pero eso es lo que es actual. Si vemos pero ese grupo no es un grupo particular con ciertas características. Si analizamos más en detalle, en un artículo de Colantone se menciona que más del 50% o el 50% de la población mundial en algún momento de su vida va a sufrir algún proceso de depresión o de ansiedad, o algún problema de salud mental. Por tanto, es un problema bastante amplio en cuanto a cantidad, y además sabemos que puede estar de alguna forma subrepresentado, que estas estadísticas pueden de alguna forma estar mal calculando, en el sentido que no todas las enfermedades mentales estén diagnosticadas, y sobre todo en los países más pobres. ¿Ok? Es importante en cuanto a cantidad, pero también en cuanto a las consecuencias, obviamente, porque es un problema importante de salud pública, y representa un importante gasto económico. Se calcula que el gasto, bueno, en un artículo de Trautmann calcula que entre 2011 y 2030 el gasto va a ser de más de 16 trillones de dólares, y que va a representar básicamente casi como el mismo gasto que representa las enfermedades cardiovasculares, y más que lo que representan enfermedades de cáncer o enfermedades de diabetes u otro tipo de enfermedades, con lo cual van a representar un gasto importante dentro de lo que va a ser el gasto en salud. Y además sabemos que todo lo que tiene que ver con problemas mentales tiene una correlación importante con la satisfacción con respecto, o el reporte de satisfacción con respecto a la vida, y por lo tanto también puede tener consecuencias en otro tipo de enfermedades. Y además también que está correlacionado con la utilización de sustancias como alcohol o drogas, o por tanto puede tener consecuencias no solo directas, sino a través de otro tipo de enfermedades. Con lo cual es un importante problema, que nosotros lo que tratamos de ver en este artículo, nuestro objetivo es ver cómo relacionamos, o ver la asociación entre estas enfermedades mentales y el proceso de globalización que han sufrido distintos países. En concreto vamos a analizar 64 países durante el periodo de 1990 al 2016. Vamos a utilizar como medida de globalización un índice que es bastante interesante, porque aparte de que está calculado para todos estos países que estamos analizando en distintos periodos del tiempo, es un índice que se puede descomponer en un aspecto económico, en un aspecto social y en un aspecto político. O sea, la globalización es un proceso muy complejo que implica una cantidad de factores, y no todos tienen por qué ir en la misma dirección o afectar en el mismo sentido. Por lo tanto, lo bueno de este índice es que además después nos permite desagregarlo en económico, social y político, y además cada área también desagregarla en distintos factores. Y a su vez los países, como tenemos una gran cantidad de países con realidades distintas, trabajamos con el conjunto de países, pero también los vamos a desagregar en avanzados y emergentes para ver si tenemos resultados diferentes. Con respecto a la literatura previa, bueno, hay un cuerpo de literatura que analiza los efectos de globalización en distintos tipos de outcomes. Hay un gran análisis en temas de mercado de trabajo, sobre todo muchos papers micro, que es, por ejemplo, aquí pongo algunos ejemplos como el de Autor y McManus, que son artículos que lo que utilizan es, en general, es el shock de importaciones China, y tratan de ver el efecto en distintas variables, por ejemplo, en el mercado de trabajo, en salarios, en desempleo, y en general, como estos artículos, tanto el de Autor como McManus, están analizando Estados Unidos, se encuentran efectos negativos de la globalización o del shock de importaciones China en estos elementos del mercado de trabajo. Después tenemos también una cantidad de literatura que lo que analiza es los efectos de distintas variables sobre mental health, sobre salud mental.
también muchos y la mayoría análisis micro, que analizan, por ejemplo, los efectos de los ingresos en mental health o de las tasas locales de crimen en el mental health en el Reino Unido, como el artículo de Dasman y de Fasani, o el artículo de Lidia Ferré para España que analiza, y Fasani que analiza los efectos del desempleo en mental health, o sea que ahí también hay una cantidad de literatura con respecto a los efectos de distintas variables sobre mental health. Y con respecto a la literatura que más relacionada con lo nuestro, que es la literatura que analice globalización y efectos sobre salud mental, la mayoría también de la literatura es micro, y tenemos, por ejemplo, el artículo de Colantone, que lo que analiza es también, utilizan el shock de importaciones China, la diferencia que hay por regiones, y tratan de ver qué efecto generó en los trabajadores de distintas regiones, y también de los efectos en la salud mental. En general, obviamente, estos artículos lo que encuentran para estos países donde reciben el shock de importaciones China es un efecto negativo en la salud mental, más estrés, más competencia, peores salarios, más desempleo, y que todo asociado con después más problemas mentales, ¿ok? O más salud, más depresión, o más ansiedad, u otro tipo de problemas mentales. Esto, tanto el artículo de Colantone como el de Ada y Fawaz, que lo hace para Estados Unidos y analiza los accidentes dentro del trabajo, también encuentra efectos negativos, o también este que es para Estados Unidos y también analiza las mismas situaciones. Después hay unos artículos que analizan el efecto de la globalización, pero del otro lado, cuál efecto tuvo para China y para los países que tuvieron un shock exportador, digamos, y encuentran ahí sí efectos positivos. Para estos países encuentran que, por ejemplo, el bienestar en China aumentó para algunos tipos de trabajadores, o también las condiciones de trabajo para los trabajadores de Myanmar, cuando analizan los efectos de este shock, encuentran efectos positivos. Desde el punto de vista mío. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Por resumen, si no llego en los 20 minutos a contarles todo. Lo que encontramos es una relación positiva entre globalización y problemas mentales. En concreto, nosotros analizamos depresión y ansiedad. Encontramos que más globalización está asociado a mayor depresión y mayor ansiedad. En general encontramos, cuando desentrañamos entre el aspecto económico y la globalización social, encontramos que la mayor parte está explicada por la globalización social, que ahora después les contaré un poco qué elementos incluye, y no tanto por la económica, que encontramos efectos contradictorios, y por lo tanto el comercio, por ejemplo, encontramos efectos que de repente reducen la ansiedad y la depresión. Por tanto, básicamente la idea es que siempre se discute mucho con respecto a la globalización, si es algo positivo, negativo, qué aspectos positivos, qué aspectos negativos, pero podríamos encontrar evidencia de que con respecto a la ansiedad y la depresión podrían tener efectos en algunos sentidos negativos para la salud mental, que de alguna forma habría que ver y estudiar más en detalle cuáles son los mecanismos y cuáles son realmente los efectos o los factores que están influyendo para ese aumento de la ansiedad o de la depresión. Bien. ¿Qué usamos? Los datos que tenemos. Tenemos datos de salud mental, que lo que vamos a tener es datos, vamos a utilizar como variable dependiente de salud mental, depresión y ansiedad, que lo vamos a estimar por separado, para 64 países en el periodo del 90 al 2016. Los datos los sacamos del Institute of Health for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, que tiene datos de salud mental y de distintas enfermedades para distintos países en distintos momentos del tiempo, y además están homogeneizados. Con lo cual tenemos esa base de datos. Obviamente las definiciones que utiliza este instituto para utilizar lo de mental health, es la definición de depresión y de ansiedad, son las estándar de la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos que la depresión está caracterizada por tristeza, por falta de interés, por sentimiento de culpa, pérdida de interés, disturbios en respecto al sueño y el apetito, sentimiento de cansancio, de falta de concentración, y la ansiedad la plantean como un elemento un poco más crónico, y hablan de sentimiento de ansiedad, de miedo, generalized anxiety disorder, o pánico, situaciones de pánico, de fobias, de trastornos compulsivos, obsesivos, y también trastornos de estrés postraumático. Eso estaría englobado dentro de lo que es ansiedad. La variable esa, que va a ser nuestra variable dependiente, que es la salud mental, tanto ansiedad como depresión, la tenemos medida en porcentaje, o sea, es el porcentaje de población en ese país, en ese momento del tiempo, que tiene esa enfermedad. Como podemos ver, los países avanzados tienen un porcentaje más alto, en media, para todo este periodo. Tenemos que la depresión tenemos el 4%, y el 5% de gente que sufre ansiedad, 5,7. Y sin embargo, los países emergentes es menor,
puede ser que esté subrepresentado de alguna forma, pero de alguna forma están homogeneizadas estas series. Con respecto a globalización, vamos a utilizar un índice que está desarrollado por Dregen, que es el índice CAF de globalización, que es un índice bastante utilizado en estos artículos que utilizan globalización, que es un índice que está calculado para distintos países y que además toma y combina todos estos factores económicos, sociales y políticos, y por lo tanto después nos permite desagregarlo. Es un índice que va del 1 al 100, después nosotros en realidad lo que hacemos es trabajar con Standard Deviation para poder interpretar mejor los coeficientes, y tenemos que, obviamente, el índice, por ejemplo, en media para los avanzados es 81 comparado con los países emergentes que tenemos un 63, ¿okay? Además de eso, bueno, dentro de globalización económica, luego está desagregado en comercio y aspectos financieros, que nosotros los vamos a desagregar, y dentro de lo social lo desagregan en varias partes. Una parte que es la interpersonal, que tendría que ver con turismo internacional, migraciones, suscripción a teléfonos, visitas a cantidad de aeropuertos, una parte más de información, que es el tema de patentes, el tema de cantidad de estudiantes extranjeros, el porcentaje de hogares con televisión, porcentaje de hogares con individuos con internet, y una parte más cultural que tiene que ver con el comercio de bienes culturales y que tiene que ver con el número de McDonald's, el número de Ikeas, la paridad, o sea, está desagregado en miles de cosas. Nosotros ya a ese nivel de desagregación no llegamos, aunque ahora estamos planteándonos hacer algunas cosas de eso. ¿Qué vemos así de los datos descriptivos? Si ploteamos las distintas, en los dos gráficos de arriba, lo que tengo es cada país, en cada momento del tiempo, el índice de globalización en el eje de las X, ¿ok? Y en el eje vertical tenemos, en el de la izquierda, o sea, en el que estoy marcando ahora, es el de depresión, y en el de la derecha tenemos ansiedad. Vemos una relación relativamente positiva entre las dos variables, o sea, más globalización, más ansiedad y más depresión. Aquí es lo mismo, lo único que tenemos una observación de media por país en todo el periodo de tiempo. ¿Okay? Acá están todos los periodos del tiempo incluidos. También, además, incluimos algunas variables de control, como puede ser el PIB de cada país, el PIB per cápita, también el porcentaje de población urbana, el porcentaje de empleo industrial y el unemployment y la tasa de desempleo. Son algunas de las variables que utilizamos como control. El signo de estas variables está bastante controvertido y tampoco es claro en el sentido de que, cómo afectan estas variables a mental health. Sabemos que países con más PIB pueden tener más ansiedad o más depresión por el estrés generado en esas sociedades, pero por otro lado también tienen un sistema de salud un poco más, con más recursos, que permite que por lo tanto de repente diagnosticar antes o tener. Lo mismo pasa con, en general, el porcentaje de población urbana y el empleo industrial en general tienen signos positivos, o sea, más población urbana o las ciudades urbanas están más asociadas con familias descompuestas, con menos capacidad de estar en la naturaleza, más competitividad, más problemas de vivienda, más cantidad de cosas que generan más ansiedad y más depresión, pero por otro lado también está un servicio de salud de repente más potente. Y unemployment rate en general, la mayoría de la literatura la ha encontrado con signo negativo, digamos, o sea, con signo positivo, o sea, más desempleo, más ansiedad y más depresión. ¿Okay? La metodología. La metodología es una metodología de trabajar con datos de panel. Nuestra variable dependiente es la variable de mental health que utilizamos, que puede ser depresión o ansiedad, en el periodo determinado para el país determinado. ¿Okay? En el país I y en el periodo T. ¿Okay? Luego tenemos que C y T son el número de países y el número de periodos que tenemos, que los países son 64, y los periodos, cuando trabajamos con toda la muestra, luego la desagregamos. Y aquí lo que tenemos es nuestra variable de globalización, que la trabajamos en algunas de las expresiones en el artículo, la trabajamos rezagada para no tener problemas, ahora después explicaré los problemas econométricos que tenemos en la estimación, o también la trabajamos como variable instrumental, rezagada pero como variable instrumental. Y luego también tenemos los controles, estos que comentábamos, y el término de error. Nuestra variable de interés o nuestro parámetro es el beta. La variable de globalización la trabajamos como standard deviation, por lo tanto para la interpretación que sea un incremento en la del desvío estándar, cuántos puntos porcentuales incrementa la depresión o la ansiedad. ¿Okay?
Tenemos distintos problemas econométricos, obviamente, como siempre que se trabaja con datos de panel y con este tipo de estimaciones. Obviamente, al trabajar con datos agregados, hay cosas que podemos hacer y cosas que podemos explicar y cosas que no, como no podemos trabajar con datos individuales o todas las características del individuo, personales, todo eso ya, digo, no lo tenemos. Podemos trabajar con algunos datos a nivel de país. Tenemos problemas de heterogeneidad inobservada. Bueno, ponemos efectos fijos y efectos de país y de tiempo, pero obviamente estamos suponiendo que se mantienen constantes en el tiempo, y podemos tener posibles problemas de endogeneidad, donde nuestra variable de globalización esté correlacionada con algo que tengamos en el error. Es por eso que la trabajamos rezagada, y también ahora la hemos introducido como variable instrumental. Y luego, resultados. A ver, tenemos primero los resultados para globalización, para el índice de globalización general, cuando no trabajamos con la globalización desagregada por económica o social. Cuando trabajamos con la globalización general, encontramos un efecto positivo en todas. Mari, 5 minutos. Ok, tanto para depresión como para ansiedad tenemos efectos positivos. En general, para depresión cerca del 0,04, y aquí, bueno, el 0,04 y 0,03. O sea, esto implicaría que un incremento en una unidad del desvío estándar incrementaría el porcentaje, porque ese porcentaje de ansiedad o de depresión, en 0,04 puntos porcentuales. Luego tenemos que, en general, el GDP nos da con signo negativo, o sea, países más desarrollados tienen menos ansiedad y menos depresión, y luego las otras variables con signo positivo, como esperábamos, ¿no? Más empleo urbano, empleo industrial, más ansiedad y depresión, y algunas son significativas, otras no. Esto cuando trabajamos para todos los países. Cuando trabajamos, separamos por avanzados o emergentes, los avanzados más o menos se mantienen los resultados, o sea, tenemos efecto positivo. Y en los emergentes encontramos que cuando introducimos controles, para ansiedad sigue siendo positivo, para depresión nos queda no significativo, los efectos ya no son tan fuertes. Ahora después, cuando desagrego, queda un poco más claro cuál es el efecto. Esto es índice global. Ahora, cuando desagrego en económico y social, ¿qué pasa? Que básicamente todo el efecto ese positivo de más globalización, más ansiedad y más depresión está explicado por la globalización social, no la económica. Ahora veremos que en la económica hay dos efectos que se contrarrestan. En cambio, en la social, en general, todos los efectos generan más ansiedad y más depresión. En general, encontramos en la desagregación. Habrá que ver, claro, esto, un incremento en una unidad en el desvío estándar, ¿no? Es difícil saber qué es un McDonald's más, qué es exactamente, cómo lo interpreto, pero, o sea, es un índice y es la forma que tienen de tomarlo en cuenta. Entonces, esto para los avanzados, para los emergentes nos pasa lo mismo. La globalización social positiva y muy positiva, y en cambio la globalización económica ya no es significativa. Por lo tanto, es un efecto positivo explicado básicamente por la globalización social. Cuando desagregamos cada uno de los elementos, los primeros dos son la globalización económica y los últimos tres son la globalización social. Si ven, en los primeros dos tenemos que la parte de trade da negativo y en cambio la financiera da positivo, por lo tanto tenemos esos dos efectos que van en sentidos contrapuestos. En cambio, todos los elementos de la globalización social van todos en la misma dirección, positivo. A mayor globalización de este tipo, más depresión y más ansiedad. Esto nos pasa lo mismo también cuando vemos los emergentes, que encontramos que el trade tiene un efecto, bueno, acá no significativo, pero acá negativo, y acá estos positivos pero no significativos, por lo cual ahí el efecto en lo económico no queda claro. Sin embargo, en lo social sí que todos los coeficientes nos quedan positivos y significativos. Con lo cual, creo que llego al final. Sabemos que los problemas mentales son un problema importante de salud, que son y que serán y que seguirán siendo un problema importante de salud y un importante gasto a nivel económico. Es importante todos los papers o todos los artículos que traten de entender o tratar de ver para ver cómo podemos luchar contra ese tipo de enfermedad, que no es una enfermedad tan clásica y tan fácil de solucionar. A su vez que afecta a toda la población o puede afectar a muchísima parte de la población. Exploramos la asociación entre estas dos variables de mental disorder, que son la ansiedad y la depresión, con respecto a la globalización, o sea, cómo la globalización afecta a estas variables. Y lo componemos en un efecto económico y social. Y como ya comentamos, trabajamos con países emergentes y avanzados. Y encontramos que en gran parte
la globalización tiene un efecto positivo, o sea, un incremento de una desviación estándar en promedio, más o menos, aumenta la depresión en un 0,04 puntos porcentuales, que eso es básicamente, si vemos la cantidad total o el porcentaje de población que hay con depresión o ansiedad, es como que incrementara en un 1% la ansiedad o la depresión. O sea, aumentar el índice en una unidad de bioestándar me genera ese aumento. Y están básicamente estos resultados guiados o motivados por la parte de elemento social o globalización social, que tiene que ver con la utilización del teléfono, con la utilización de internet, con la utilización de todo lo que nos aporta la globalización a nivel social. Por lo tanto, la parte económica no parece tan claro el efecto en esto, porque seguramente hay partes que generan ventajas y partes que generan desventajas, y por lo tanto unos elementos se compensan con otros, y básicamente hay que explorar más, hay que ver realmente dentro de esta parte de globalización social, cultural, y dentro de esta, qué elementos realmente están generando más ansiedad y más depresión, que seguramente hay artículos micro o artículos más descriptivos que tratan de ver justamente eso, y también otro tema ya más ver por tramos de edad, no es lo mismo el efecto que puede generar en ansiedad y depresión en distintos tramos de edad o en distintas partes de la población o distintas características de la población, que aquí estamos hablando del país en global y lo que da un artículo macro, digamos, con las ventajas y desventajas, digamos. Muchas gracias, María. 20. Bueno, te están aplaudiendo aunque tengamos el micro parado y no lo escuches. Bueno, en time, muy, muy interesante. Y nada, y ahora dejamos beber agua y descansar y a ver qué... Descomparto, María, ¿no? ¿dime? Sí, descomparte, sí. Y ahora, María, te agradecemos muchísimo que sin conocernos mucho te hayas aceptado este reto, y estamos encantados, sobre todo desde tu parte más vertiente más hospitalaria, que ves a estos pacientes más micro, pues nos puedas ayudar en este caso a María con tu artículo y a fomentar también el debate entre todos. Gracias. Gracias, Elena. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues como ha dicho Elena, yo soy novata. Espero que lo que pueda aportar hoy sea de utilidad para María y para Antonia. Y bueno, felicidades, María, por la presentación también me ha gustado mucho, pero sobre todo por el trabajo. El paper está súper bien escrito, el lenguaje es muy claro. Me ha gustado mucho la revisión que habéis hecho de la evidencia, la revisión sobre el tema, me parece que está súper bien centrado y una pregunta de estudio muy, muy interesante, ¿vale? Vaya por adelantado que yo no soy experta en globalización, ¿vale? Conozco mejor todo lo que es enfermedad mental, entonces igual ahí te puedo aportar poco, ¿vale? A mí, sinceramente, la medida que habéis utilizado de globalización me parece muy, muy amplia y muy, muy completa, me parece que está muy bien, pero quizás hay alguien aquí que sepa un poco más de este tema y luego pueda aportar, ¿vale? Y también me gusta mucho que separéis la parte económica de la social, que me parece un enfoque muy interesante. También me ha parecido súper interesante la segmentación que hacéis de países emergentes y ya más desarrollados, porque realmente está claro que el impacto que puede tener la globalización en la enfermedad mental va a ser muy distinta, ¿no? En función del tipo de país. Esto me ha parecido súper interesante. Y también es muy potente el artículo, pues el número de países que habéis metido y de data points que tenéis. Claro, tenéis un tamaño muestral, una potencia que es muy, muy buena y me ha gustado mucho. Voy a hacerte, si os parece bien, yo he dividido mis comentarios voy a hacer 2 comentarios que son menores, básicamente para que lo tengáis en cuenta por si lo queréis completar en el artículo. Y luego sí que te quiero hacer unos comentarios que son más dudas y que te quiero preguntar, porque tengo algunas dudas sobre el análisis y ya cosas para si fuera posible si pudierais conseguir otros datos, que me vas a decir que no, pero un par de ideas, ¿vale? Mira, los 2 comentarios menores tienen relación un poco con cómo habláis del concepto de enfermedad mental, ¿vale? Vosotros estáis utilizando como medida de resultado el diagnóstico de depresión y el diagnóstico de ansiedad, que me parece buenas medidas, ¿vale? Lo que pasa es que luego en algún momento en el paper, sobre todo cuando explicáis los resultados, y ahora en la presentación no lo has hecho, pero en el paper sí que aparece, a veces habláis del impacto de la globalización en el malestar emocional, en el mental distress. Id con cuidado con eso. Yo creo que tenéis que hablar siempre de trastorno mental,
porque el malestar emocional es un concepto mucho más amplio que, o sea, una persona, y de hecho sería una mejor medida, lo que pasa que entiendo que no está disponible, pero a corto plazo, la globalización seguro que va a tener un impacto muy grande en malestar emocional que no necesariamente se va a traducir en una enfermedad, porque para llegar a esa enfermedad han tenido que fallar muchas cosas intrínsecas del paciente y del sistema, ¿no? Entonces, nada, solo que tengáis eso en cuenta. Y otro tema relacionado, también menor, con la medida dependiente, es que sería muy interesante que expliquéis, yo lo he intentado buscar y la verdad no lo he encontrado, en el GBD, que es donde estáis sacando los datos, ¿no? Cómo miden en cada uno de los países la variable dependiente, o sea, cómo hacen el diagnóstico de depresión, y tú has hablado ahora de que homogeneizan esta variable. Creo que sería muy interesante, sobre todo si lo lee alguien que venga de salud, que va a querer saber esa variable cómo está medida, porque a veces hay mucha heterogeneidad en función de cómo tú hagas el diagnóstico, quién lo haga, en base a qué criterios, en base a qué escala. Y como es la medida principal, yo creo que estaría bien que lo explicarais con un poco más de detalle, ¿vale? Y bueno, si me quieres contestar, me dices, ¿eh? Yo si no, voy largando. Sí, o le contesto todo al final, como, o sea, ¿sí? Así Vale. lo ordenamos más. O sea, yo estoy tomando notas, así que después te digo de todo. Sí, Vale. mejor terminamos la discussion y luego pasamos a ti, María, y respondes. Vale, de acuerdo. Vale, con respecto a los métodos, me llama la atención y quiero que me expliques por qué, que igual hay alguna razón, por qué en los modelos nulos, o sea, vosotros hacéis un modelo, bueno, lo que yo le llamo un modelo no ajustado, un modelo nulo que vosotros le llamáis baseline, y luego hacéis un modelo ajustado, ¿vale? Pero en el modelo nulo yo esperaría que solo apareciera la variable globalización o globalización social o económica. Sin embargo, vosotras siempre estáis metiendo también el PIB. Y me pregunto por qué. A mí me gustaría ver, además, un modelo nulo en el que solo aparezca la independiente principal. Luego, si quieres, me metes el PIB y a partir de ahí lo que quieras, como se las quieres ir metiendo, pero para poder ver cómo influye la entrada del PIB en la relación entre globalización y diagnóstico de depresión o ansiedad, ¿vale? Sería la primera pregunta que me gustaría que me explicarais un poco por qué lo habéis hecho, cómo lo habéis hecho así, ¿vale? Y luego, también, quizás eso es lo que me ocupa, me llama mucho la atención los R's cuadrados que os están saliendo, ¿vale? Incluso en los modelos nulos tenéis R's cuadrados que casi son de 1. Y yo creo que es un sesgo de cómo habéis hecho el análisis, ¿vale? Vosotros estáis trabajando con series temporales, porque tenéis para un mismo país varios años. Me parece que, porque si fueran problemas de sobreajuste, en el modelo nulo sería mucho más baja. Yo creo que lo que está pasando es que hay una tendencia, hay una covarianza en un país, en el mismo país a lo largo del tiempo, hay una tendencia en tanto en la variable dependiente como en la independiente o en una de las dos, que hace que haya una covarianza o una sobrecorrelación que os sube mucho las R's. Entonces, si esto está pasando, a lo mejor os está sesgando los resultados y estáis viendo asociaciones que son espurias. Yo creo que deberíais utilizar análisis de series temporales, que os permitirían corregir este problema de la temporalidad, ¿vale? Intenté, porque pensé, como hoy no lo has presentado, bueno, te da tiempo, pero ellas además, no lo han explicado, pero ellas dicen, bueno, claro, la globalización, el impacto que va a tener sobre el diagnóstico de depresión seguramente no es inmediato. Entonces ella hace una propuesta que es, vamos a hacerlo agrupado en 5 años, que me parece muy buena idea. Y si el problema de la R fuera este que yo estoy diciendo, de la tendencia temporal, en este modelo la R habría bajado, pero no aparecen las R's. No sé si es que... entonces, me gustaría saber qué R cuadrado te daba este modelo, ¿vale? Porque nos daría una pista de si este es el problema que tienes en el... ¿vale? Si este es el problema, la solución es fácil. María, 2 minutitos, ¿vale? Vale, sí, ya estoy. Vale, y luego la otra propuesta mayor que os quería hacer es que utilizarais más las interacciones, ¿vale? Vosotros segmentáis por países emergentes y desarrollados y se ve que cambian cosas. Entonces, mi propuesta sería que metáis esa variable como una variable independiente más del modelo, incluso la podríais hacer interaccionar con algunas de las otras, ¿vale? Asimismo, me parecería súper interesante que testearais la interacción entre globalización social y económica
para ver si hay algún efecto sinérgico entre esas dos variables, ¿vale? Y para acabar, las ideas estas de sería fantástico y maravilloso si se pudiera, ¿vale? Claro, no sé si hay alguna variable que sea como más sensible a los cambios rápidos. Vosotras decís malestar emocional, yo que sé, una SF12 o una PHQ o una GAT, no sé si está disponible esa variable, pero si pudierais verla estaría muy bien, porque el impacto en esa sí que va a ser más rápido y va a ser más sensible a los cambios, ¿vale? Porque incluso aunque el paciente no tenga diagnóstico, la sintomatología puede variar muy rápido. Esa es una. Y la otra, bueno, ya lo habéis dicho, uno de los problemas de hacer análisis así con datos ecológicos es que coges el dato de todo el país, no puedes ir al detalle. Pero hay otras variables que se relacionan con enfermedad mental que también podríais coger a nivel de país, ¿vale? Como yo os propongo, nivel de alfabetización del país o nivel medio educativo, envejecimiento de la población o grado de dependencia, si lo pudierais sacar de los países. Proporción de población migrada también puede ser una variable que te está afectando a la prevalencia de depresión de ansiedad, ¿vale? Y otra que es muy, muy, muy interesante, que es mucho más, yo creo, más importante que el grado de desempleo, es el nivel de endeudamiento del país. Porque el endeudamiento está muy relacionado con, o sea, tiene un gran impacto, tiene más impacto el endeudamiento que la pobreza. Y hasta aquí. Me pasa un poco, pero... Vale. Muchas gracias a María por la presentación y María por la discusión. Genial. Que te lo pasaré por escrito, ¿eh? Muchas gracias a las dos. María, si quieres contestar. Sí, después, no, muchas gracias por todos los comentarios. Tomé notas, después algunos capaz que después te pregunto porque, no, tú me decías que nosotros utilizábamos, que en alguna parte del artículo utilizábamos mental distress, que tú nos recomendabas que no utilizáramos mental distress en el artículo, pero que ¿cuál usáramos? Diagnóstico, que hables de trastorno, el impacto sobre la enfermedad mental, hablar de mental disorder o disease. Ok. Y no mental distress, ok. ¿Cómo lo miden? ¿Tenemos más datos? Yo creo que podemos aclarar más porque teníamos más información, lo que pasa que después para achicar el paper, nada, podemos aclarar y podemos meter más de, obviamente toda la cocina de cómo realizan las medidas no la tenemos, ni tampoco ni te la dicen. De globalización, son índices que tomás, pero tenemos más datos como para poder poner y se pueden aclarar. La estimación sin el PIB también la tenemos. Yo no me acuerdo, creo que en algún momento para captar más la diferencia entre países y no solamente tomarlo como efectos fijos, lo metimos, pero podemos meter una base, un efecto que sea solo el efecto de la variable y el otro con controles, ¿ok? Y es verdad que sí que queda raro que pongamos como control, ya metamos uno de los controles y no los otros, o sea que eso se puede ver. Los R cuadrados yo creo que no bajaban mucho, que también seguían siendo súper altos. Ahora no he tenido tiempo de buscar las regresiones, pero está bien que lo agreguemos y ya me lo puse para agregar en la tabla y aclarar este punto de los R cuadrados que está bien, porque es verdad que son muy altos, son todos de Son muy altos, ¿eh? Interacciones también, interesante, eso no lo hemos probado y sí que estaría bien probarlo. Y después otras variables sí que en algún momento hemos metido y hemos tratado de meter de tema de educación, tema de inmigración creo que también en algún momento metimos, y hay algunas que no nos daban nada o no daban significativo, o que los datos no estaban, claro, después tú tienes los 64 países y todo este periodo de tiempo, entonces de repente después nos quedaban variables que después era muy difícil. Mira que juntábamos variables de un lado, del otro, hay veces que quedaba más fácil juntarlos y otros que nos quedaban las vacías, o sea, porque al final juntamos datos de muchos distintos Pues explicarlo en el paper porque creo que es muy interesante que las hayáis bueno, testeado. Todas las que hemos probado y no. Claro, exacto, claro, sí. Y porque hay algunas de estas que sí. Y malestar emocional, no lo sé, pero puede ser que en todas estas variables de mental health esté dentro, o sea, una más que esté, digamos, que está ansiedad y depresión, que por las que tomamos, pero había más dentro de las que tienen calculadas. Así que lo miraremos. María, si no os importa, vamos a pasar a preguntas del público, que si no nos va a dar tiempo y así damos un par o tres de opciones a preguntar más cosas, pero muchas gracias a las dos. ¿Alguien tiene pregunta? Puede levantar la mano con la cámara si los vemos o si no con el raise your hand de participantes. Elena, te veo con ganas de preguntar. ¿Alguien más? Bueno, Elena, empieza si quieres. Sí, ya has marcado. Si quieres. Empiezas tú. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación y María se ha ido. No, voy a cerrar la puerta. No, María, creo que es un trabajo muy interesante y me ha gustado mucho pues, los comentarios de María.
Entonces yo en este wishlist que María decía, se me ocurre otro, que es tema de adicciones. Sobre todo porque María, una de las reflexiones que hacía era por grupos de edad, que esto va a ser muy complicado, pero sí que, por ejemplo, en temas jóvenes, con temas de COVID, se está hablando mucho de temas de adicciones. Sé que es algo complicado, que además hay según qué adicciones más clásicas que pueden haber datos y otras más nuevas que no. Claro. Pero pueden mascarar pues gente que tenga la vía de escape de estas adicciones y bueno, también intentar coger algo más amplio que el diagnóstico. Entonces, sí que con el comentario que María decía de incluir el PH8, el de la depresión o el sí, la PHQ o el GAT. Normalmente las encuestas de salud están estos índices y están ya hechas. Lo único que eso es trabajo, sobre todo de un research assistant que se dedique a mirar los 4 países, pero sí que es cierto que puede existir y que miran estas diferentes. Esto era solo por... Si tenéis fondos... Lo decís como variable, como utilizarlo como variable dependiente, así como usamos ansiedad o depresión, ver qué efecto tiene este proceso en la utilización. Sí. Okay. Es que en eso estoy totalmente de acuerdo con María, que para llegar a una depresión es que muchas cosas han fallado antes. Y además el underdiagnostic, porque hay mucha gente con depresión que no va al médico. Entonces, estos índices que son indirectos, aunque solo sea para una muestra de países, en vez de tener 64, que podáis conseguir de 30, pero ya nos puede replicar y dar una información general. Y esto es, en Cataluña con la ESCA es muy fácil de tener, pero imagino que las encuestas de salud, por lo menos con países desarrollados, debería de no ser muy complicado. Es tiempo, sobre todo, para agregar los datos, que es el trabajo principal, yo creo. Tomo nota, a ver qué podríamos hacer. Tony, si quieres. No te escuchamos. Estás en mute. Ahora sí. Vale, hola María. Hola. Una cosa, para datos macro, a ver, claro, lo primero que se me ocurre es hacer modelos dinámicos y la otra parte es incluir la tendencia, una tendencia no lineal que la podéis hacer en PIB. El problema es que, claro, tienes un R cuadrado tan alto que lo primero que haría es chequear la colinealidad que haya entre los diferentes componentes que hayas metido en el modelo. Okay. Pero si no, la tendencia seguro y si no, pues hacerla no lineal en PIB o otra medida. Entonces hay dos cosas, que es una, como sensitivity analysis, a lo mejor sí que puedes coger datos de, yo creo que era el Banco Mundial, de Job Satisfaction o Life Satisfaction, para ver que realmente lo que estamos encontrando es un patrón simplemente de que la personalidad de los individuos en determinadas regiones es de un determinado comportamiento, de ser menos depresivos o menos, ¿vale? Como no tienes medidas individuales, no puedes capturar la personalidad, que es el 70% de cualquier medida de satisfacción, pero testear al menos si estás encontrando lo mismo con otras medidas, con lo cual dirías que sería algo común a lo que... Y luego, cuando yo hacía datos macro, siempre ponía una crítica, que es la quality of data, que siempre es muy pobre. No sé, esta base de datos no la conozco en concreto, pero cuando utilizaba la del Banco Mundial y alguna otra, siempre tenía que introducir y había no sé cuántas referencias para decir esto. El quality of data de esos niveles agregados eran relativamente escasos. No, es verdad. O sea, la calidad de los datos es lo que, o sea, a ver, son datos que están homogenizados, que están calculados, pero que obviamente te explican cómo lo calculan, pero es lo que hay, digamos. O sea, para comparar países, bueno, podríamos después ir más en detalle a las estadísticas de cada país para intentar construir algo nosotros, pero bueno, pero es imposible logísticamente. Y es verdad lo del R cuadrado, que ahora me lo han dicho mucho, que tenemos que estudiar un poco más a ver qué pasa y de ver si podemos... y lo del Life Satisfaction, ¿esto qué es lo que decís tú? ¿De meterlo como tratar de meterlo como variable o de Job Satisfaction como una variable explicativa, decís? ¿O qué? O tratar de ver el efecto de la globalización en eso. No, como variable endógena, porque es otra... O sea, todas estas variables al final son componentes de las medidas de satisfacción de un individuo. Exacto. ¿Vale? Y estas afectan a cómo te sientes
Exacto. Algunas son state of... O sea, te puedes encontrar que hay gente que contesta como state of mood por un día concreto o como, bueno, María te ha dicho, realmente porque tengan depresión o tengan otro tipo de mental disease. Simplemente eso. Exacto. Bien. Pasamos a Patrick, creo que la última pregunta o la penúltima. Sí, seré breve. Este problema del R cuadrado grande y un poco lo que comentaba María en la discusión, pues me acuerdo que hace unos años hicimos un paper que era analizando la salud autopercibida, el cómo evolucionaba a lo largo de los años. Entonces teníamos ahí un importante problema porque en general la gente tiende a contestar lo mismo, o a nivel individual o a nivel global. Es lo que justo estaba diciendo, siempre contestan lo mismo y tienes que corregir eso. Entonces, es cierto que nosotros intentamos modelos dinámicos, lo que pasa es que como teníamos categóricas, usamos una especie de introducir como un ajuste de Markov Models y usábamos un order Probit ajustado por eso. Entonces, de alguna manera se corrigió bastante, pero también podría ser un poco de ese temporal introduciendo el lag respecto al año anterior. Y yo creo que de esa manera también se podría un poco controlar lo que dice Tony de la variable endógena, que a lo mejor es la dissatisfaction, porque eso también es bastante constante. El que es optimista y el que está a modo de social de países, en general hay una tendencia. Entonces yo creo que este tipo de lag o de controlar con lo que dije el año pasado te podría servir para las dos cosas, para un rotor y un descosido, ¿vale? R cuadrado y endogeneidad. No sé, ahora estoy pensando, pero esta parte de idiosincrasia del país que tiene, porque claro, yo tengo una medida de depresión o de ansiedad dentro del país, con los efectos fijos del país, ¿no lo estoy captando? Una parte. No estoy segura. Es un poco de... Una parte, sí. No, porque no es solo el efecto de país, sino de país a lo largo del tiempo. Es como cuando haces un ensayo clínico y haces medidas repetidas, porque sabes que el mismo sujeto tiende a parecerse a sí mismo. Pues aquí no es un poco eso. Y yo creo que no queda del todo corregido, ¿eh? Ok, bien. Luego estudiaré el tema. ¿Alguna pregunta más? Y vamos a hacer un break de 10 minutos. ¿Alguna otra idea? Yo creo que te han dado bastantes ideas, María. Mucho bien. Trabajo. Sí, exacto. No, muy, muy interesante. Y si no hay más preguntas... Hay un comentario. Sí, en el chat. Sí, en el chat. ¿Habéis pensado introducir alguna variable relacionada con estado del bienestar? No, bueno, de las que hemos metido hasta ahora, claro, tenemos esta de GDP per cápita, que no es para nada medida de bienestar. No me acuerdo si en algún momento probamos alguna cosa más relacionada con el estado de bienestar. Del estado de bienestar, de tipo de... Tipo. Sí. Ahora he visto que la No lo corregido. hemos hecho, pero podríamos meter algo. Voy a anotarme. Sí, en eso supongo que ya lo no lo capturas todo, porque separando por emerging y no emerging countries, esto controla una parte, pero supongo que más al detalle podrías controlar por el tipo de país o el tipo de social and healthcare systems. Algo a lo mejor te ayudaría. Ok. Si os parece bien, vamos a terminar aquí. Muchas gracias, María, por la presentación, María, por la discusión.